A ver, Jesse, verás, este es el ejemplo de la malaria, pero el punto de aquí es que tú entiendas lo que es una exposición preventiva. Ya, entonces primero te das cuenta, ¿qué es lo que está queriendo investigar? Está queriendo investigar el uso de toldos y la malaria, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vas a hacer es sacar el odds de cada grupo. Sería el odds de los que usan toldos y les da malaria, y el odds de los que no usan toldos, o sea, de los que también usan toldos y no les da malaria. Ese sería lo que tienes que comparar, ¿no es cierto? Tienes que comparar estos dos grupos. La constante aquí es como usar toldos y lo que varía es si les da malaria o no les da malaria. Entonces sacas el primer odds. El primer odds sería usan toldos y les da malaria. Entonces ese es usan toldos y les da malaria sobre los que no usan toldos y les da malaria. 35. Este es sacar el odds normal que tú ya sabes y te sale 0,31. Y luego haces el segundo odds, que sería usas toldo pero no te da malaria. Y ahí, como puedes ver, sería 51 sobre el odds, los que no tienen ese evento, es decir, no usan toldos y tampoco les da malaria, son 43. Eso te da 1.18. Hasta ahí tienes el odds de cada uno. Entonces ahí calculas el odds ratio y dices 0.31 sobre 1.18, porque así se calcula el odds ratio, es dividir, te sale 0.26. Entonces te dice, ahora tenemos un odds ratio menor a 1. Antes, en el anterior ejemplo, habíamos tenido un odds ratio mayor a 1. Aquí es menor. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Como tú te puedes dar cuenta con estos números de aquí, quienes tienen como este chance más alto de no tener malaria son los que usaron toldos, ¿no es cierto? Mientras que el riesgo es bajito, es más bajo el chance de que te dé malaria si es que usas toldos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Vemos que los enfermos, o sea, los que se enfermaron de malaria, tienen menos uso de toldos y eso se manifiesta en el odds ratio. Entonces, los que tuvieron la enfermedad, malaria positiva, tuvieron menos uso de toldos y eso te dice, ¿no es cierto? Entonces, ahí estás hablando de algo protectivo, porque las personas que usan toldo tienen 0.26 menos posibilidades de desarrollar malaria. En estos casos, cuando es menor a 1 y ya te das cuenta que es algo protectivo, tienes que ocupar la palabra menos, porque te dice tienes menos posibilidades de desarrollar malaria. O también puedes decir las personas que desarrollan malaria tienen 0.26 menos posibilidades de haber usado toldos. Listo. Entonces aquí estaríamos frente a una exposición protectiva, porque si usas toldo tienes menos probabilidad de desarrollar malaria, ¿no es cierto? Entonces eso pasa cuando el odds ratio te sale menos de 1. Y de ahí eso lo puedes expresar con un porcentaje de reducción de la posibilidad. En el anterior ejemplo a lo que hacías era un porcentaje de aumento de la posibilidad. Aquí haces de reducción. Entonces, igual, tomando en cuenta que 1 sería que no hay diferencia y ese sería el 100%, dices 1 menos 0.24 que te resta, te da 7.4%. Esto te indica que hay una reducción del 7.4% de desarrollar malaria al exponerte al toldo. Y ya, eso es. De ahí te decía que puedes, si es que no te dan datos y solo te dieran esta tablita sin calcular todo lo demás, podrías hacer esta multiplicación y te va a salir lo mismo del odds ratio, que es esto de aquí, el 0.26. Y ya, eso.